Vamos a meternos de lleno en la historia de Michael Jackson, pero no de cualquier manera. Lo que intentaremos es desgranar las complejas fuerzas que construyeron su historia pública, para entender cómo se acabó forjando la narrativa de una de las figuras más famosas del mundo. A ver, empecemos por lo más evidente. Por un lado tenemos esto, el rey del pop, y por el otro, esta otra imagen, la de una figura de escándalo. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de todo. ¿Cómo puede una sola persona encarnar dos identidades públicas tan radicalmente contradictorias? Pues bien, para entenderlo, la psicología social nos da una pista, un concepto clave: la sobrecarga simbólica. Suena un poco técnico, pero la idea es sencilla. Ocurre cuando un único elemento, y en este caso hablamos de las acusaciones, se vuelve tan potente, tan grande, que termina por definir toda la narrativa pública de una persona, o sea que deja todo lo demás completamente en la sombra. Y aquí es donde pasamos del qué, esa imagen pública totalmente rota, al cómo. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que una historia, una narrativa mediática, coja tantísima fuerza? Bueno, pues uno de esos mecanismos es algo que se llama la falacia de frecuencia. Es un sesgo cognitivo que todos tenemos. Cuanto más escuchamos algo, más probable es que acabemos creyéndolo, sin importar si es verdad o no. La simple repetición al final crea una sensación de que algo es real. Y esta cronología, lo ilustra a la perfección. Desde las primeras acusaciones allá por el 93, pasando por el juicio de 2003, hasta los documentales que salieron en 2019, esa repetición constante en los medios de comunicación no paró de alimentar esa falacia de frecuencia. Y claro, fue consolidando una percepción muy concreta en el público. Pero, claro, en medio de todo ese ruido mediático hay un hecho legal, un dato clave que muchas veces se pierde de vista. Y es que en el juicio penal de 2005 a Michael Jackson se le absolvió de todos los cargos. Y aquí es donde vemos el choque brutal. Esta cita del análisis es demoledora. La percepción colectiva termina teniendo más peso que la evidencia judicial. Esto nos demuestra la fuerza tan inmensa que puede llegar a tener una narrativa mediática cuando ya está bien asentada. Entonces, si ya hemos visto las fuerzas externas, vamos a cambiar el foco hacia las internas. ¿Por qué esta narrativa tuvo un impacto tan profundo en él? ¿Qué factores psicológicos había ahí en juego? Según los análisis psicológicos, la raíz de todo esto está en su infancia. Hablamos de una disciplina férrea, de explotación laboral desde que era muy pequeño y de la falta de un desarrollo afectivo normal. Todo esto sentó las bases para una autoestima muy baja y una necesidad constante de que los demás le dieran su aprobación. De hecho, se puede trazar un camino bastante claro, que empieza en ese trauma infantil. Esa explotación inicial le llevó a una búsqueda casi obsesiva de control, que luego se manifestó en refugios como su rancho Neverland, e incluso en la transformación tan radical de su propio cuerpo. El psicólogo Héctor Miguel Rosero lo explica muy bien. Él sostiene que los traumas de la infancia a menudo se reconfiguran en la edad adulta y aparecen como comportamientos compulsivos. Y la búsqueda de perfección y control es un ejemplo de libro. Vale, ahora vamos a abrir el plano otra vez, porque claro, todo esto no pasó en una burbuja. Hay que analizar los sistemas externos que lo rodeaban, las luchas de poder que había a su alrededor. Es que aquí no solo vemos a un artista, sino a un empresario muy poderoso. Cuando consiguió el control de catálogos musicales valiosísimos y denunció públicamente a ejecutivos de la industria, se puso en conflicto directo con intereses económicos gigantes. Había mucho más en juego que la música. Era una lucha por la reputación, por el control y, por supuesto, por el dinero. Un entorno tan hostil puede llegar a provocar lo que se conoce como paranoia persecutoria. Es un estado psicológico en el que la presión y la vigilancia son tan constantes que la persona empieza a sentir que es el blanco de un ataque organizado y coordinado. Y si lo miramos desde esta perspectiva, sus transformaciones físicas cobran un nuevo sentido, ¿verdad? Su cuerpo se convierte en una especie de lienzo de defensa, el reflejo exterior de una identidad que estaba luchando desesperadamente por reconstruirse frente a esa avalancha de juicios externos. Rosero, de hecho, usa una frase potentísima para describir esto. Habla de un cerebro colonizado por narrativas externas. Es una idea clave, porque la repetición constante de acusaciones no solo afecta a cómo nos ve el mundo, sino que puede llegar a cambiar cómo se ve uno mismo por dentro. Y con todo esto llegamos al punto crucial. Quizás la verdad no sea blanca o negra. Este análisis propone un concepto interesante, la verdad híbrida. La idea de que su realidad es algo mucho más complejo, una mezcla de su psicología, de su arte y sobre todo de esas narrativas mediáticas que se construyeron a su alrededor. Y todo esto nos deja con una pregunta final que va mucho más allá de este caso concreto, una pregunta que nos toca a todos en nuestra época. En un mundo que nos bombardea constantemente con narrativas, con titulares, con historias, ¿cómo construimos nosotros lo que consideramos que es la verdad? ¿Cómo lo hacemos?